UCB Televisión presenta Derechos Humanos sin Fronteras, un programa independiente, distinto y necesario para hablar sobre derechos humanos. Hola a todos, ¿cómo están? Comenzamos un nuevo capítulo del programa Derechos Humanos sin Fronteras, que se emite gracias a la gentileza de la Universidad Católica de Valparaíso y por supuesto también gracias a UCB Televisión, que hace posible las transmisiones semana a semana hasta sus hogares de esta importante temática como lo son los derechos humanos. Y también es muy importante que todas las semanas tenemos a interesantes entrevistados con temáticas que son importantes también de abordar, y esta no es la excepción. Para ello quiero saludar a Alejandra Arriaza, abogada del caso Kaiser, que vamos a estar profundizando, y también de la ONG de Centro de Salud y Mental de Derechos Humanos. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola Ignacia, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar junto a nosotros, sobre todo para abordar un tema que hace un par de años fue portada, yo te diría, de casi todos los medios y que desgraciadamente ha quedado en el olvido. Afortunadamente, no para todos, y es por eso que celebramos que hayan profesionales como tú que sigan abordando este tipo de temáticas hasta que se pueda llegar a una resolución judicial que logre dar justamente con un resultado justo, aunque parezca irrisorio con lo que dice su nombre. Quisiera que nos remontáramos al inicio y que habláramos del caso Kaiser, para quienes nos recuerdan, que se da en medio del estallido social y que tiene que ver justamente con el incendio de unas bodegas que se daba justamente en esta marca, pero que terminó desgraciadamente en fatales decesos. Sí, efectivamente, este caso sucede al inicio del estallido social, el 20 de octubre del año 2019, en el cual, en el contexto de diversas manifestaciones, movilización social, saqueos, se produce un incendio en las bodegas Kaiser en la comuna de Recoleta, en la cual se encuentran 5 cuerpos de personas fallecidas al interior, calcinadas, y que de acuerdo a los informes de autopsia, la causa de muerte sería la inhalación de los monóxidos de carbono. Sin embargo, los cuerpos además presentaban otro tipo de lesiones que debieron ser causadas en forma previa o coetánea a este incendio y que hasta la fecha no se han logrado dislucidar. Entre ellos se encuentran lesiones producto que no serían ni de acción del fuego ni del calor, ni tampoco serían acción que se han podido determinar en estos ya más de 3 años de investigación. Alejandra, para remontar un poco e hilar fino para quienes tengan en sus casas el recuerdo vago, porque lo cierto es que, como te comentaba en un inicio, esta es una noticia que se origina en medio del estallido social, donde había muchas noticias también al unísono. Desgraciadamente todas eran de mucho interés público dado a su gravedad, pero que desgraciadamente también han ido quedando en el olvido a medida que pasa el tiempo, al menos por los medios de comunicación. Estamos hablando de un incendio entonces que comienzan estas bodegas en medio de protestas sociales, ¿no? Sí, exactamente. Recordemos que en el año 2019, en el mes de octubre fundamentalmente, hay un estallido social, diversas manifestaciones, acciones de todo tipo en demandas por mejores condiciones de salud, educación, pensiones, nueva constitución. Las demandas son múltiples y que conglomeraron a grandes multitudes de personas en las calles, en la cual el Estado y el gobierno de la época tuvo una reacción brutal, feroz. Decretó un estado de excepción constitucional, sacó a los militares a las calles y hubo miles de violaciones a los derechos humanos. En ese contexto surge el denominado caso Kaiser. Claro, han habido múltiples denuncias por casos de denuncias a los derechos humanos precisamente, y es justamente en estas bodegas donde comienza, a medida que comenzó a pasar el tiempo, a haber como un rumor. Había también algo así como poca información clara y que también se veía entorpecida debido a esta gran oleada que se estaba viviendo en medio de noticias e informaciones que algunas parecían ser reales y otras fake news. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, se corroboró que efectivamente hubo decesos, precisamente 5 personas que pierden la vida, pero quiero tratar de entender bien qué es lo sucedido y cuál es la información que se recaba. Esto sucede durante estas manifestaciones que mencionábamos, donde terminan justamente con estas bodegas incendiadas. Había personal trabajando dentro de estas bodegas, se encontraban vacías, y también saber cuáles son los antecedentes que se manejan hasta la fecha. Las personas ingresaron en medio de manifestaciones, en medio de saqueos. ¿Qué es lo que ustedes manejan?
Mira, en las bodegas Kaiser en esa oportunidad había un guardia de seguridad que estaba en la caseta exterior de ellas. Sin embargo, en el transcurso de investigación también se ha logrado determinar de que había también un contratista en el lugar, incluso que habían llegado algunos jefes de seguridad de la propia empresa. En el contexto de este saqueo, tenemos a lo menos claridad de que dos de las víctimas fatales habrían entrado en forma voluntaria, más no sabemos qué sucede al interior de las bodegas, puesto que los cuerpos presentan diversas lesiones que no fueron explicadas a cabalidad por parte del servicio médico legal. Y respecto de las otras tres víctimas, a más de 3 años, aún no sabemos si estas personas ingresaron voluntariamente o fueron conducidas allá, puesto que los familiares, de acuerdo a la información que ellos aportan, habrían estado en otro lugar o con otro destino de trayecto ese mismo día. Vamos a tratar de mantener, por supuesto, todo el respeto que requiere un caso como este, no solamente por la victimización o doble victimización que se le puede dar a un caso donde 5 personas pierden la vida, sino que también por el respeto que la familia necesita. Pero es necesario preguntarte, Alejandra, ¿a qué son atribuibles estos otros antecedentes que tienen que ver con peritajes posteriores, que no tendrían que ver necesariamente con la acción del fuego? Estamos hablando de algún tipo de lesiones físicas que se podrían atribuir quizás de terceros para poder comprenderlo? Nosotros estimamos que serían atribuibles a terceros, puesto que los métodos de peritaje y las otras diligencias asociadas a la investigación darían cuenta de que si bien estas personas fallecen por la inhalación del monóxido de carbono, también presentarían otro tipo de lesiones que no fueron analizadas en su minuto por el servicio médico legal. Por ejemplo, me refiero a algunas fracturas en costillas, en el cráneo, en la clavícula, que no serían explicables por la acción del fuego, y además uno de los cuerpos presentaba una bala al interior de su pie izquierdo. Y respecto de los orificios que presentaba una de las víctimas, tampoco fueron medidos ni analizados en su minuto. Esto obviamente llama la atención de las familias y de nosotros que estamos colaborando por esclarecer los hechos, y hemos solicitado múltiples diligencias que aún están en curso, y de hecho logramos ya la exhumación de 2 de los cuerpos, y el día de hoy precisamente se realizó una nueva autopsia a uno de ellos. Por lo tanto, aún queda mucho por seguir investigando en este caso. Alejandra, cuando tú nos hablas de estos antecedentes, incluso donde estamos hablando de hallazgos de lesiones que tienen que ver con armas de fuego, claramente no es atribuible al fuego. ¿Ustedes manejan algún tipo de hipótesis? También saber si es que hay testigos oculares o, por ejemplo, cámaras de seguridad, como me imagino que cualquier bodega de estas proporciones debiese tener. Bueno, ese es un punto que ha sido bastante controvertido en el trayecto de la investigación, puesto que el propio guardia de seguridad que estaba en ese día en el lugar señalaba que habían a lo menos 20 cámaras externas grabando todo lo que sucedía en ese día y todos los días, digamos, que no fueron quemadas, sino que él mismo señala haber desconectado, una vez que controlaron el fuego, el DVD que contenía estas grabaciones y entregada al jefe de seguridad. Más no han sido puestas a disposición del Ministerio Público para ser analizadas. Existen algunas declaraciones de testigos que ha sido complejo avanzar, puesto que la gente que efectivamente estaba en el lugar teme que puedan haber acciones legales en su contra por la investigación del saqueo y robo que es paralelo, que está siendo investigada en forma paralela por el mismo fiscal. Y las hipótesis que ustedes manejan, Alejandra, tiene que ver con personal dentro de la bodega que se encontraba antes del fuego, personal que ingresa posterior a ello y que probablemente podría haber infringido algún tipo de daños a las víctimas. Mira, como aún la investigación está tan en tinieblas y ha sido tan complejo avanzar, recién en estos minutos y luego que se creó una comisión especial investigadora en la Cámara de Diputados, se han logrado ir dando cursos a varias solicitadas por esta parte desde un inicio, que esperamos que puedan efectivamente esclarecer los hechos, puesto que los móviles podrían ser diversos. Por un lado está el estado de excepción constitucional que obligaba además al Estado a tener un rol mucho más activo y
y diligente en todo este tipo de situaciones para efectivamente resguardar los derechos humanos de todas las personas, el acceso a la justicia, de hecho, que el protocolo de autopsia se adecuara precisamente a investigar todas aquellas muertes que se podría presumir la responsabilidad de terceros y que no se hizo en su minuto. También podría haber un móvil económico por parte de la misma empresa, puesto que tenía un seguro contratado meses previos a esta situación, en la cual se incorporaba una cláusula especial distinta a los contratos tipos que existen en esa materia, en la cual la prima de seguros cubría precisamente en determinadas sumas en el caso que hubiesen daño a las instalaciones producto de un incendio por saqueo. Esos seguros ya fueron cobrados y por lo tanto los móviles también podrían tener ese destino. Pero es prematuro para nosotros poder atribuir responsabilidades a terceros o algún móvil detrás mientras no logremos efectivamente esclarecer los hechos. Alejandra, desprendo de tu relato que no han tenido colaboración por parte de la empresa involucrada para la investigación, al menos en el caso de la entrega de las imágenes que se encontrarían dentro del recinto, precisamente en cámaras de seguridad y que podrían claramente ayudar a esclarecer este relato, ¿no? Sí, efectivamente, serían de gran utilidad esas imágenes, aportar esa información, puesto que sería de vital importancia para esclarecer precisamente cómo suceden los hechos. Porque además Pero ¿qué el es lo que mismo dice guardia de la seguridad empresa? dijo que Claro, se ¿por qué no perdieron, que disponerlas? se extraviaron, más igual el guardia de seguridad que ha declarado lo menos en 4 oportunidades señala habérselas pasado al jefe de seguridad de la misma empresa. Entonces es un tema que nosotros creemos que es fundamental y crucial esclarecer. Además, el mismo guardia en uno de sus relatos señala que él vio a través de estas mismas cámaras que en el minuto en que se estaba desarrollando este saqueo y que había miles de personas al interior, vio llegar una moto con 2 sujetos con casco y con bidones blancos en sus manos. Posteriormente, también hay imágenes e investigaciones en las cuales se ha demostrado que en el sitio del suceso, que no fue aislado, no fue revisado oportunamente, 2 semanas después, familiares junto a otra periodista recorren las instalaciones y encontraron varios bidones de antes. Sin embargo, esos antecedentes, pese a ser informados al Ministerio Público en ese mismo minuto, señaló de que no eran relevantes para la investigación y no los resguardó, no los fue a buscar, no hubo una... Encontraron restos de ropas que serían atribuibles a una de las víctimas, que tampoco fueron recabadas por parte del Ministerio Público ni la policía en su minuto, y las guardaron los familiares. Y esos elementos hemos logrado después de más de 2 años que sean periciadas por parte de la Policía de Investigación, el Laboratorio de Criminalística, y estamos a la espera del resultado de esas pericias, puesto que podrían demostrar si efectivamente son de uno de los cadáveres que estaba al interior y que darían cuenta de que esta persona habría sido arrastrada y no muerta precisamente en ese lugar en que fue hallado. Y por otro lado, también hemos solicitado que esas ropas y esos elementos también sean periciados para ver si existían acelerantes o algún tipo de elementos que nos permita determinar que efectivamente hubo una acta contra esta persona. Alejandra, no hay que ser un experto en temas de pericias para identificar que eventualmente hay múltiples vulneraciones, no solamente en términos de derechos, sino que también en negligencias de investigación. Cuando estamos hablando de un sitio del suceso que tuvo a varios lesionados e incluso 5 personas fallecidas, este sector, ¿tú quieres confirmarme que no fue acordonado para investigaciones? No fue cerrado, fue provisoriamente aislado esa misma noche. Sin embargo, los días posteriores no fue aislado y no se buscó como nosotros esperábamos que se hubiese hecho, como se hace en la habitualidad de los casos. Tampoco fueron convocadas las brigadas especializadas aquella noche, puesto que la orden de investigar se decretó al OS-9 de Carabineros y la BOCAR de Carabineros, pero no concurrió, por ejemplo, la Brigada de Homicidio, no concurrió tampoco la Brigada de Delitos contra los Derechos Humanos, que son brigadas mucho más especializadas y seguramente habrían hecho un trabajo más acucioso y que nos permitiría hoy día tener claridad.
Tanto es así que ha sido cuestionado el actuar por parte de las distintas autoridades, tanto Ministerio Público, policías, carabineros, Servicio Médico Legal, que hoy día existe una comisión especial investigadora en la Cámara de Diputados que se constituyó ya en diciembre del año 2022, que tenía 3 meses de investigación y que ahora lo prorrogaron por 3 meses más, que está investigando precisamente si ha existido negligencia o no por parte de las autoridades públicas. Ahora, para poder tratar de juntar todas las piezas de este caso evidentemente enigmático, Alejandra, si bien ustedes no han tenido la posibilidad de contar con las cámaras de seguridad que se encontraban dentro del recinto, ¿existe algún tipo de material exterior que pueda ayudarlos en la investigación? Cámaras ya sea de tránsito o cámaras privadas que se encuentren cercanas al lugar para al menos poder identificar si es que efectivamente fueron trasladadas algunas de estas víctimas y también si es que efectivamente concurrieron algunas personas como las que tú detallas con bidones para tratar de, me imagino, incendiar, comenzar el incendio o avivar las llamas? Sí, mira, hay algunas imágenes, algunos videos que se han logrado recabar por parte de algunos vecinos y por parte de otras personas que han hecho llegar estos tipos de videos en forma anónima incluso, que están hoy día siendo analizadas por la Brigada de Delitos contra los Derechos Humanos. ¿Y estas cámaras ayudan a desprender algún tipo de hipótesis que ustedes puedan manejar? Más que cámaras, lo que nos han llegado son videos bastante breves, cortos, grabados con celular muchas veces, por lo tanto están siendo analizados para ver si permiten efectivamente eh, ser un aporte a esta investigación. Estas 5 víctimas, estamos hablando de que son personas que están completamente identificadas. Me imagino que las familias están iniciando este tipo de trabajo judicial para lograr dislucidar qué es lo que sucedió. Pero quisiera identificar si es que hay algún tipo de autoridades con conocimiento de este tipo de irregularidades que tú nos comentas, sobre todo cuando estamos hablando de pericias que no se realizan en el momento indicado. ¿Está implicado también el servicio médico legal en medio de ellas? Bueno, el servicio médico legal una vez más está cuestionado por parte de las familias y por parte nuestra respecto al proceder que ha tenido a lo largo de este caso, puesto que en un inicio rápidamente determinaron las causas de muerte sin previamente identificar quién eran las víctimas, qué edad No se tenían, qué es lo que identificaron hacían. identidades. No, primero las autopsias y posteriormente se hicieron los ADN. Por lo tanto, ahí ya es bastante precario la forma en que se realizaron estas autopsias. Las lesiones, si bien se describen, no todas fueron analizadas o detalladas debidamente, e incluso hay una de ellas que presenta en la radiografía, por ejemplo, un elemento radiopaco en un brazo que no fue constatado en la autopsia y sí aparece en la radiografía. Por lo tanto, esos elementos nos han permitido lograr la exhumación de 2 de aquellos cuerpos que son los que presentan más contradicciones, digamos, en sus informes y en las radiografías y otras imágenes que hemos logrado constatar y contrastar, digamos. Hoy día están siendo unas nuevas autopsias donde se está incorporando incluso un perito externo al servicio médico legal para que pueda ser un veedor de todo este proceso. Nosotros esperamos que esto obviamente sea importante y esclarecedor, sobre todo para las familias, que aún no logran tener identidad, o sea, claridad. Y es más, una de las víctimas, cuando fue entregada a su madre y la estaban velando y estaban en el proceso del funeral, la llaman nuevamente del servicio médico legal para decirle que puede ir a retirar a su hijo. Eso obviamente generó una sensación de incertidumbre en esa madre, puesto que no sabe si efectivamente a quien le dio sepultura era su hijo o era otra víctima. Y es por eso que junto con hacer estas nuevas autopsias se van a realizar nuevos informes de ADN, por lo menos respecto de ese joven. Son muchas las vulneraciones que tú me comentas, Alejandra. Quisiera saber si es que hay algún otro tipo de denuncias de personas que hayan estado adentro o que hayan acusado quizás haber sido concurridas hasta ese lugar en contra de su voluntad, como me imagino una de las hipótesis puede suponer. Bueno, es una de las hipótesis nuestras, sin embargo, no tenemos ningún testigo que haya depuesto en ese sentido.
Estamos aún tratando de ubicar a más personas que puedan declarar en el juicio, puesto que son muy pocos efectivamente las personas que estuvieron allí y que han querido colaborar con esta investigación. ¿Algún tipo de representante o de funcionario que trabaje dentro de la empresa Kaiser precisamente ha tratado de tomar contacto con alguna de las familias o contigo, en este caso, por representarlos en materia legal para llegar a algún tipo de acuerdo? No, ningún representante de la empresa se ha acercado a ninguno de los familiares ni a nosotros tampoco. Es más, ellos presentaron una querella por robo y por el incendio y solo tuvieron la celeridad de apurar precisamente la entrega del inmueble para los efectos de poder cobrar el seguro de la empresa. Se habla también de que este Pero terreno, perdona, ¿sí, Alejandra? no, 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 Ah, te interrumpí. te- no te preocupes, no te preocupes. La idea es justamente poder hacer un diálogo de esto, sobre todo cuando salen tantas preguntas en medio de un relato tan confuso como el que tú relatas. Se ha hablado también de que este terreno estaría siendo en venta, ¿eso es cierto? Bueno, el terreno está en venta, efectivamente. Hoy día hay unos proyectos inmobiliarios de construcción de vivienda que están en la municipalidad para ver si efectivamente se lo adjudican. Paralelamente, las familias también han iniciado un proceso para que parte de ese sitio, que es bastante extenso, sea declarado sitio de memoria y que sea el primer sitio de memoria en democracia en nuestro país, puesto que las familias les gusta tener un lugar donde fueron hallados sus familiares, donde poder encontrarse, poder dedicarlo a la cultura, poder dedicarlo al deporte y, en fin, poder llevar a cabo distintas actividades que tienen por objeto relevar la memoria de sus familiares y, por sobre todo, quitar esta criminalización que ha existido respecto al caso, puesto que desde un inicio se habló siempre de que había muertos al interior. Sin embargo, las familias descartan esa situación, son enfáticos en señalar que eso no es efectivo y por lo tanto ellos quieren reivindicar el nombre de sus familiares fallecidos. Por ahora, Alejandra, lo que sí es cierto es que sí han existido bastantes negligencias en medio de la investigación. Me imagino que ustedes ya están trabajando no solamente en poder entender qué es lo que sucedió, sino que también que desde algún punto de vista la justicia logre algún tipo de reparación al dolor que significa para las familias. En materia legal, ¿cuáles son las acciones que ustedes han iniciado hasta el día de hoy? Bueno, hoy hay distintas acciones. Por un lado están las querellas tendientes a esclarecer las causas de muerte, identificar a los responsables y que se aplique la sanción correspondiente. Y por otro lado, también se abrió un nuevo proceso paralelo a este que se está investigando, en el cual se está llevando a cabo y se ha formalizado a uno de los funcionarios de Carabineros que el día de los hechos ingresó con su teléfono celular, grabó a los cuerpos que estaban en el lugar humeando y los difundieron a través de las redes sociales. Me Puesto imagino que que se este carabinero ha podido prestar algún tipo de declaraciones al respecto, ya que estuvo en el lugar y cometió ese acto claramente repudiable. Lo que él señala es que él fue a resguardar el sitio del suceso y que le llamó la atención, que lo grabó y que lo difundió dentro de las redes de Carabineros y que otra persona lo habría difundido. Sin embargo, ese video nosotros tuvimos conocimiento a través de las redes y no porque haya sido puesto a disposición de la investigación del Ministerio Público. Entendemos que él fue sumariado al interior de la institución, se le aplicó una sanción de arresto a la cual él apeló y al final quedó con una amonestación y sigue en funciones. Hoy día está formalizado sin ningún tipo de medida cautelar y estamos en esa investigación paralela para que efectivamente se le aplique la sanción correspondiente, puesto que ese tipo de acciones no se pueden permitir porque causan un dolor a la honra, a la víctima, a los familiares. Recordemos que eso no debe ser, ¿no? Por supuesto, no debe ser y también siempre se debe llegar a la verdad, a la justicia, a la reparación y por sobre todo poder tener certeza de qué pasó en un caso tan emblemático como el que tú estás trabajando, Alejandra, y que por supuesto es necesario también que quede con precedentes legales para que nunca más vuelvan a suceder y por supuesto para que no haya más víctimas vulneradas. Si hubiese algún último mensaje que puedas enviar y por supuesto seguiremos también en contacto para saber novedades del caso. Bueno, agradecer esta invitación, puesto que
pasa el tiempo y efectivamente la memoria es muy frágil. Por lo tanto, en la medida que existe preocupación, interés por los medios de comunicación de saber lo que sucede, pareciera que las instituciones en este país funcionan de forma con mayor celeridad. Por lo tanto, agradecer esta invitación. Vamos a estar comentándoles qué va sucediendo en el transcurso de los nuevos acontecimientos, qué arrojan estas nuevas autopsias y obviamente si hay personas que tengan información, les pedimos por favor que hagan llegar todos los antecedentes que tengan porque es indispensable conocer la verdad, puesto que hay 5 familias que aún están llorando a sus familiares y necesitan saber en qué contexto suceden estas muertes. Por supuesto, y también porque los derechos humanos no se pueden relativizar bajo ninguna circunstancia, bajo ningún escenario político, social ni de conflicto. Alejandra Arriaza, quiero darte las gracias por habernos acompañado, abogada del caso Kaiser que se sucedió en medio de las protestas sociales de octubre, pero también abogada de la ONG Centro de Salud Mental y Derechos Humanos. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Seguiremos en contacto. Muchas gracias, Ignacia, y buenas tardes. Y ya estamos de regreso en Derechos Humanos Sin Fronteras, que llega hasta sus hogares gracias a UCB Televisión y por supuesto también gracias a la Universidad Católica de Valparaíso. Estábamos con una interesante entrevistada antes de la pausa, pero ahora también tenemos a 2 invitados muy relevantes para hablar de un tema que yo creo que todos conocemos y que desgraciadamente aún no se tienen certezas. Para eso quiero saludar a Rodolfo Reyes y Elizabeth Flores, ambos son abogados querellantes justamente del caso de Pablo Neruda, este reconocido poeta chileno quien nos ha representado a lo largo de todo el mundo y que desgraciadamente la justicia no ha logrado determinar con certeza justamente cuál fue la razón de su deceso. Para eso quiero saludar también a Rodolfo y Elizabeth y también que nos expliquen un poco en qué están en estos momentos en materia legal luego de más de 12 años de investigación y más de 3 paneles de expertos que no han logrado determinar con certeza lo ocurrido. Gracias, Ignacia. Una pequeña aclaración. Los laboratorios con mucha certeza ya han entregado toda la información científica a la magistrada Paola Plaza, que es contundente y ya la tiene en su poder. Y recientemente esos informes ya son oficiales que los podemos ver nosotros y ya sabemos de qué es lo que se trata. Esos informes corroboran con certeza el informe anterior del año 2017 que llevó a cabo el ministro Mario Carroza en forma muy acuciosa, y lo único que quedó en ese minuto era determinar si el Clostridium botulinum en las osamentas de Pablo Neruda y en su molar había sido contaminación externa o endógena. Y esto ahora, recientemente ahora, hace una semana y media atrás, es categórico. El Clostridium botulinum fue endógeno aplicado en vida a Pablo Neruda. Y eso es incompatible con la vida humana. Es una bacteria que tenía Pablo Neruda en sus osamentas y en su molar, que inclusive está determinada Alaska E43. Claro que sí, Rodolfo. De hecho, lo que se sostiene con certeza es esta tesis del envenenamiento, para llamarlo de alguna manera, y que incluso pueda ser determinante al momento de que las personas que nos ven en sus hogares puedan entenderlo. Sin embargo, lo que no se ha logrado determinar es el móvil, la razón y tampoco desde un punto de vista judicial este asesinato, si es que se plantea de esta manera, tal como usted comenta, ¿no? Claro que sí, pero si tú te retrotraes al año 1973, a 12 días del golpe, que Neruda le tenían prácticamente un avión para llevarlo a México, era un peligro público, era un peligro para Neruda que estuviera vivo aquí en Chile. Entonces, hay que ir, todo eso se va conjugando con todo el actuar en este largo proceso. Entonces, Neruda en ese minuto tenía cáncer, pero el cáncer no fue su situación categórica de muerte. Podría haber vivido 6 años más, inclusive la misma Matilde Urrutia
señalaba eso. Y los médicos, ahora los dos paneles de expertos científicos de eminencias mundiales, han corroborado que Neruda el cáncer no fue el que lo eliminó. Entonces, ese certificado de función señalado el 11, el 12, en septiembre del 73, es fraudulento, es falso. Es importante también entender el contexto político y social en el que se encontraba esta época y también el contexto en el que el poeta está viviendo en esos momentos. Si bien es reconocido mundialmente por su excelente, impecable y trascendente carrera como poeta, lo cierto es que él también tenía una influencia política que no pasaba desapercibido en esos momentos. Si pudiéramos abordar un poco, Elizabeth, al respecto, que me imagino que es un antecedente crucial en medio de esta investigación. Hola Ignacia, muy buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por dar el espacio para que en casos de tanta relevancia, ya sean recientes, como escuchábamos a la colega Alejandra Arriaza, porque ella está hablando de un caso que no tiene más de 4 años y ya hay muchas cosas difusas. En el caso nuestro, estamos hablando de un caso que este año cumple 50 años. Ahora, yendo a lo que tú estás señalando, efectivamente, aquí tenemos una situación de orden político. Neruda era, como todos ya sabemos, era integrante del Partido Comunista, al cual había sido adscrito al menos más de 25 años antes de su muerte. Él tenía mucha relevancia nacional, pero más aún la internacional, lo cual se vio subrayado por la entrega del premio Nobel y las razones, evidentemente, para que terceros provocaran su muerte, suministrándole o administrándole Clostridium botulinum, están en el orden político. No es la primera persona que ha sido perseguida o muerto con apariencia, como aquí pretendió dársele una apariencia de muerte natural, ya que los golpistas de entonces tenían pleno conocimiento de cada uno de sus pasos, de su enfermedad. Se había solicitado autorización para salir del país, para ir de invitado a México, y sencillamente habiendo aún recibido gente el día anterior, habiendo conversado con personas, el mismo día de su muerte, en que él se levantó, se afeitó, esperó a sus invitados, y precisamente tarde-noche de pronto se agrava y muere, según el certificado, que no tenemos certeza, pero la hora de muerte atribuida son las 10:30 de la noche. Muchas incertezas, pero tal como dice mi colega, ya hay resultados irrefutables de la existencia de un Clostridium botulinum letal en su cuerpo, que nunca debió haber estado allí. Por lo tanto, la única manera de su existencia es que le haya sido suministrado por terceros durante su permanencia en la clínica de Santa María. Claro, y que tampoco harían concordancia con su estado de salud, al que finalmente se le atribuye en primera instancia su deceso. Rodolfo, quisiera volver a este informe. Estamos hablando de más de 12 años de investigación, de más de 3 paneles de expertos desde el punto de vista incluso internacional, que confirman la tesis del asesinato, algo de lo que se ha comentado durante mucho tiempo, sin embargo, que uno no puede dejar de cuestionarse cómo es posible que la justicia aún no lo determine, que sea simplemente algo así como confirmación de tesis, sin embargo que no exista un veredicto que logre dar con ello. Es muy importante lo que tú señalas, y ahora, por supuesto, la ministra Paola Plaza tiene la voz de señalar lo que informaron a los laboratorios internacionales. O sea, lo que te quiero señalar que ahora habló la ciencia por el cuerpo de Neruda. Es irrefutable que ya la bacteria E43, que es una bacteria, en el fondo es un arma biológica la que tiene Neruda en su cuerpo. Está comprobado, está doblemente comprobado y ratificado que Neruda, con el Clostridium botulinum, que es incompatible con la vida humana, en su molar, que es una de las piezas más fundamentales, donde la sangre irradia en vida y llega ese Clostridium botulinum, comilla, ese veneno,
al molar de Neruda y a sus osamentas. Eso ya está descrito en los dos informes de Canadá y de Copenhague, de McMaster y Dinamarca. Eso ya está entregado, ya no se puede borrar esos informes. Ellos hablan por lo que te estoy diciendo yo, no porque sea sobrino de Pablo Neruda, sino que la ciencia lo determina. Yo acá tengo ya dos de los informes de los peritos revisores que concluyen en la misma línea, que eso es un perito destacado, Espejo de acá de Santiago, y María Paz de Canadá, y en ellos son complementarios y que ratifican lo obrado por esos dos laboratorios extranjeros. Entonces, ya la información escrita científica está. La palabra ahora la tiene la ministra Paola Plaza más adelante en lo que tiene que señalar. Pero nosotros también vamos a complementar las observaciones a la prueba, porque tú comprenderás que tal como se lo señalaron en el panel anterior con la colega de Kaiser, el servicio médico legal en principio inmediatamente, cuando recién murió Neruda, había muerto de cáncer, caquexia cancerosa, y creyó eso. Y eso es totalmente falso. Eso es una falsedad absoluta. Entonces, la ciencia ha hablado ahora y nosotros tenemos que esperar con paciencia. Nosotros estamos como abogados con Elizabeth, más mi hija Paola Reyes también, que es abogado en esta causa. Somos exclusivamente por los sobrinos de Pablo Neruda, al margen de cualquier cosa política. Estamos viendo al hombre, a ese hombre indefenso que llegó a la clínica Santa María para ver el modo de transitar hacia México y que fue ultimado a última hora. Tú conoces, por supuesto, que había el doctor Price, que es un doctor fantasma en la clínica Santa María. Nadie lo conoce. A él le entregaron el turno de Pablo Neruda y en su turno murió. Entonces, hay cosas tan extrañas que se verán más adelante, pero previamente se tiene que certificar por la magistrado lo que está diciendo la ciencia, no lo que estoy diciendo yo. La ciencia habló que el Clostridium botulinus es incompatible con la vida humana, y ese Clostridium botulinus lo tenía Pablo Neruda. El 23 de septiembre del presente año vamos a cumplir 50 años desde que ocurrió el lamentable deceso de Pablo Neruda, que ha trascendido durante el tiempo, por supuesto, por sus obras, pero que también no nos puede dejar indiferente debido a su deceso. Quisiera consultarte, Elizabeth, si es que ha existido algún tipo de voluntad por parte del gobierno de la actual administración para intentar llegar a algún tipo de respuesta, no solamente porque claramente un caso como este no puede quedar en el olvido, sino que también por el precedente histórico que tiene que ver todo lo ocurrido en 1973 y por supuesto lo que reviste la muerte de un poeta conocido mundialmente. Respondiendo a tu pregunta, Ignacia, la verdad es que nosotros quisiéramos que efectivamente hubiese una mayor intención de avanzar. Nosotros estamos y hemos pasado por varios gobiernos de las líneas que conocemos y no ha avanzado como esto debería ser. Lamentablemente consideramos que aquí ha primado mucho la situación política de la víctima, en este caso Pablo Neruda. Por lo tanto, para los diferentes gobiernos ha sido problemático. Para muestra un botón. Este panel de expertos debió haberse realizado 2 años antes de que asumiera Boris. O sea, estamos hablando del gobierno de Piñera. Y el gobierno de Piñera no tuvo la intención, no facilitó los fondos para que se llevara a efecto este panel, lo cual significa claramente que los resultados que acabamos de conocer recién en febrero ya estaban hace 2 años. Los peritos no estaban autorizados para entregarlos sino al tribunal. Por tal razón, en definitiva, y procurando abaratar costos más allá de algunos problemas de salud, porque por los años, llevamos 12 años, se nos han ido muriendo varios integrantes, peritos, integrantes apoyaban estas causas, y son personas
únicas por sus conocimientos, por su experiencia. Aquí tenemos 11 tomos en este momento en que los únicos abogados permanentes hemos sido Rodolfo Reyes y yo, ya que el abogado iniciador de esta causa, como es el colega Eduardo Contreras, por razones ajenas a su voluntad, se ha retirado durante los últimos 4 o 5 años. Por lo tanto, nosotros hemos hecho muchos esfuerzos. Nos ha faltado apoyo de instituciones como, por ejemplo, el Servicio Médico Legal, el Departamento Jurídico del Ministerio del Interior, que se supone que tendría que llevar en adelante con mayor fortaleza. La verdad es que ha mostrado mucha debilidad, por darle una expresión muy suave. Por lo tanto, se reclama que esta causa, que nació bajo el alero del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, no ha sido llevada en adelante con el énfasis que se espera para cualquier víctima. Pero aquí en este caso la víctima que tenemos se llama Pablo Neruda. Y esperamos que los tribunales en este momento tomen, estudien los antecedentes y señalen lo que se estaba esperando, tal como dijo uno de los peritos cuando se entregaron los resultados. La doctora Weischer, precisamente, para ellos como peritos, expertos en NGS, esto es suficiente para acreditar la intervención de terceros en la muerte de una persona, que en este caso es Pablo Neruda, pero parece que trae demasiadas complicaciones. Pero esto no puede quedar como un mito de Chile, un mito más, en que se suponga o no se suponga. Aquí tenemos elementos suficientes, a diferencia de otros procesos de personas también de connotación relevante. Y vaya aquí mi respeto para la familiar de todas las víctimas, porque todas las víctimas son relevantes por sí mismas y para sus familiares. En este caso exigimos la verdad en la muerte de Pablo Neruda. Tal como decían por ahí, la injusticia es aquella que tarda, la justicia que no llega. Y eso es lo que está ocurriendo con nosotros. Es cierto, porque a pesar de que pase el tiempo no podemos quedar indiferentes, no solamente porque se trata de Pablo Neruda, sino que más bien porque sí se trataría de una señal humanitaria, al menos de poder estar presentes más allá del tiempo, porque el olvido lo único que hace es acrecentar entonces esta deuda histórica que tenemos en términos de justicia en nuestro país. Rodolfo, quisiera consultarte más allá de la cercanía que sé que existe en términos familiares con Pablo, sino que también como abogado, ¿hay algún tipo de antecedente de persecución atribuible a lo que ustedes plantean en esta tesis de asesinato previa? Es decir, Pablo manifestó o alguno de los cercanos hizo llegar alguna información que tuviera que ver con algún tipo de persecución política directamente. No hay porque realmente, pero todo se sabía. Neruda, después de la muerte de Salvador Allende, el presidente Salvador Allende, de Víctor Jara, ¿cuál era el único ícono en vida que podía hacer oposición al gobierno golpista de Pinochet? Era Pablo Neruda, no había otro más. Era un hombre instruido, conocedor, embajador, candidato a la presidencia, senador. Él era también un político y muy social. Entonces, era un peligro público, era un peligro para Pinochet que estuviera este hombre ahí, porque si salía con vida, en México iba a unir fuerza contra el golpe militar. Entonces, no era necesario amenazarlo. Se actuó con guante blanco con él. Se actuó con guante blanco y el guante blanco fue el Clostridium botulinum que ahora se está conociendo. Y quiero decirte una cosa más. En este minuto, lo último que hemos sabido, la ministra, tal como el ministro Mario Carroza, en su oportunidad, cuando se le entregaron los informes, el ministro Mario Carroza lo mandó a las mejores universidades de Chile para que le dijeran algo y comprobaran que era la Universidad Católica y la Universidad de los Andes, que tenían la tecnología y toda la infraestructura para poder responder. Ellas contestaron y le dijeron que no podían, ellos no tenían la capacidad, ni los conocimientos, ni la expertise para entregar o ratificar eso. Así que hasta ahí llegaron. Y ahora, actualmente, la ministra
tengo entendido que también le ha mandado a diversas instituciones para que digan algo de los informes del panel internacional. Pero también le han contestado algo similar. Y lo que quiero señalarte, que nosotros estamos años luz de lo que es la ciencia. Nosotros, esto va a romper un paradigma, contribución a la ciencia del Clostridium botulino para determinar durante millones de veces el ADN de Neruda para llegar a ratificar que el Clostridium botulino se lo aplicaron en vida y eso, digamos, ellos no pueden decir que lo mataron, pero el Clostridium botulino es totalmente incompatible con la vida humana, más aún que es un arma biológica, a todas luces. Es imposible no desprender de esta conversación que sea posible gracias al programa Derechos Humanos Sin Fronteras y que afortunadamente puede llegar a tantas personas en temas tan importantes como los que estamos hablando, de si estamos hablando de un caso, de una vulneración de los derechos humanos en un ícono de nuestro país, como lo es Pablo Neruda. Adicionalmente estamos hablando de informes con pericias que corroboran desde el punto de vista científico de manera irrefutable que efectivamente hubo intervención o que al menos el deceso que se informa no es el correcto. ¿Qué queda para las otras víctimas? Si pudieras, Elizabeth, entregar un mensaje a quienes están escuchando, a familiares quizás que hasta el día de hoy tienen la esperanza de lograr algún tipo de justicia y reparación en estos casos. Bueno, la verdad es que espero que haya una modificación política. Aquí deben haber instituciones en lo posible que no tengan intervención política, de modo tal que con limpieza y depuración tengan entidades que les auxilien, pero con un conocimiento real, porque acá en Chile, tal como decía en este momento Rodolfo Reyes, no la hay. El Servicio Médico Legal, que es una institución denominada por la ley como auxiliar de la justicia, no está a la altura de lo que se requiere, no tan solo a muestra en este caso, sino en otro. Y complementando lo que se le consultó a Rodolfo Reyes hace un momento, debo señalar que con mirada retrospectiva de Estados Unidos, con información en Brasil, hay antecedentes de seguimiento de cada uno de los pasos de Pablo Neruda, de entonces, estamos hablando del 60 y fracción en adelante, que se le veía como una situación problemática para algunos países, en este caso Estados Unidos, e inclusive más aún, después de muerto él, se seguía a la persona de su viuda, que era Matilde Urrutia, que inclusive cuando ella estuvo en Brasil, tiempo después de su muerte, todo esto estaba siendo recopilado, informado por agencia de Estados Unidos. Esto lo encontramos no tan solo en los libros de Peter Combrut, sino que también en el libro de un italiano, Roberto Ippolito, que se llama Delito Neruda. Por lo tanto, anteceden amenazas directas a él no, pero sí un seguimiento de todo lo que era su gestión, porque era muy difícil separar a la persona política del poeta. Siempre su poesía se cruzó con el sentir de lo que vivía, de lo que veía, y asociado a las materias sociales necesariamente había una situación inmóvil político. Claro que sí, bueno, es difícil de no vincularlo de todas maneras, sobre todo cuando hay pruebas científicas que lo sustentan, a pesar de lo evidente que podía llegar a ser. Rodolfo, si pudieras extender también algún mensaje a quienes nos ven, no solamente porque todos nos sentimos afectados por el deceso de Pablo Neruda y de tantas otras víctimas en esta época, sino que también porque queda una sensación de impunidad con casi 50 años en un caso tan emblemático. ¿Qué queda para las otras tantas víctimas de las que incluso hasta el día de hoy se desconoce paraderos? ¿Cuál es el mensaje que podrías entregarle? Mira, efectivamente lo que tú dices, yo quiero señalar algo previo. Todos los laboratorios extranjeros, debido a la obra de Pablo Neruda, ellos no están cobrando, no han cobrado ni un solo peso. Pero al margen de eso, que es importante señalarlo también, es una pena que todavía las políticas de gobierno, digamos, del Estado, no puedan colaborar en forma directa, haciendo con una tecnología mayor. En el caso del servicio médico legal, que cómo es posible que
ahora que recién lo estoy recordando, el Kaiser, están velando un cuerpo y después le dicen, mire, disculpen que no es el cuerpo, es otro. Anteriormente habían fracasado la familia de los detenidos desaparecidos, entregaban cuerpos que no eran. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una contribución en el derecho humano. Yo los felicito a ustedes porque este va a ser una ventana para que se sepa el desfase que tenemos con la tecnología, el desfase que tenemos contra el interés de lo que es verdaderamente ser derechos humanos, libre, que a todos nos corresponde, todos somos humanos y todos estamos bajo este paradigma y es imposible de la colaboración a la gente que no tiene dinero y que le ha costado mucho, con mucho sacrificio. Es una pena y una vergüenza para Chile. Es muy importante lo que mencionan y también muy importante la labor que están haciendo, a cual también se las agradecemos como chilenos, porque es necesario poder llegar a una respuesta judicial más allá de que los informes sean decidores y que claramente avalen esta hipótesis que durante tanto tiempo se mencionó y que el día de hoy, gracias a la justicia, o sea, gracias a la ciencia, logra determinarse. Esperamos que la justicia también haga lo suyo. Muchas gracias, Rodolfo Reyes y Elizabeth Flores, ambos abogados querellantes por el caso del deceso de Pablo Neruda. Gracias a ti. Y también muchas gracias a ustedes por acompañarnos en Derechos Humanos Sin Fronteras, porque tal como lo mencionábamos, los derechos humanos son para todos, independiente si estamos hablando de una persona conocida a nivel mundial, como lo es Pablo Neruda, pero también si hablamos de personas que han perdido la vida y que incluso durante mucho tiempo no se determinó la identidad, como lo es el caso Kaiser, el programa que llevamos hasta sus hogares es determinante de ello. Y también quiero agradecer a UCB Televisión por hacer posible esta transmisión, así como también a la Universidad Católica de Valparaíso, al Hotel Nova Park, quien nos instalaciones para lograr hacer posible también tantas otras grabaciones. Y si quiere tener más información, puede ingresar a nuestra página web, que es dhsinfronteras.org, para que pueda tener mucha más información de lo que hacemos aquí en Derechos Humanos Sin Fronteras. Que esté muy bien y regresamos en una próxima oportunidad. UCB Televisión presentó Derechos Humanos Sin Fronteras, un programa independiente, distinto y necesario para hablar sobre derechos humanos.